Hola compañeros, muy buenas tardes. En esta cápsula hablaremos de Claudio Claudiano, quien es considerado el último gran poeta de la literatura latina. Como suele suceder con muchos autores antiguos, no tenemos datos suficientes acerca de su vida. Sin embargo, sabemos que nació en Alejandría, pues el mismo poeta lo menciona en sus poemas menores 19 y 22. Se cree que pudo haber nacido en el 370 después de Cristo aproximadamente y que llegó a Roma en el 394. Esto porque al año siguiente recitó el panegírico al consulado de Provinio y Olibrio, quienes eran hijos de Petronio Probo, un senador muy influyente. En el año 396 se traslada a Milán, que en ese entonces ya era la nueva capital del imperio. Ahí pronuncia el panegírico al tercer consulado de Honorio, y a partir de entonces se vuelve protegido del general Estilicón. En el año 400 recita el tercer libro de su panegírico al consulado de Estilicón, acto que le valdría una estatua de bronce en el foro de Trajano. Además, consigue desposar a una noble africana, gracias a la intervención de Serena, la esposa de Estilicón. En el 404 recita el panegírico al sexto consulado de Estilicón, y esto es lo último que publica, pues en el 405 no canta al segundo consulado de Estilicón, ni en el 407 el séptimo consulado de Honorio. Investigadores como Alan Cameron hablan de una posible muerte. Sin embargo, Müller cree que Claudiano simplemente se alejó a la vida privada, pues Estilicón ya no lo necesitaba ya que Honorio había alcanzado su madurez. La obra de Claudiano puede dividirse en tres grandes grupos: los panegíricos y poemas de ocasión, la epopeya histórica y la epopeya mitológica. En el primer grupo se encuentran los panegíricos al consulado de Provino y Olibrio, los panegíricos a los consulados de Honorio, que es al tercero y el sexto, el panegírico al consulado de Estilicón, los epitalamios de Honorio y María y el epitalamio de Palladio y Celerina, el elogio a Serena, los poemas en contra de Rufino y en contra de Eutropio. En el segundo grupo encontramos guerra contra Gildón y guerra contra los getas. En el tercero encontramos el rapto de Prosérpina y la gigantomaquia, ambas obras inconclusas. Además, tiene cierto número de poemas menores, entre los cuales se encuentran sobre la langosta, el Nilo y el ave fénix. Aunque Claudiano fue uno de los mayores exponentes de la poesía latina tardoantigua, no debemos olvidar su origen griego, pues también escribió en su lengua materna. Aparte de la gigantomaquia que ya hemos mencionado, tiene una gigantomaquia en griego y 7 epigramas de una procedencia un poco dudosa, pero que la transmite la antología palatina. Para comprender la obra de Claudiano, hay que tener en mente todo el tiempo el ámbito poético y el ámbito político, pues toda su obra gira en torno a este último. Se le considera como el mayor propagandista del general Estilicón, pero sin pensar en propaganda como lo hacemos hoy en día, con una connotación negativa. Pues Claudiano no busca influir en el pensamiento de las masas, sino el reconocimiento de las élites para con su protector, que es Estilicón. La mayor parte de su obra está escrita en hexámetros. Sin embargo, utiliza el dístico elegíaco para epigramas, poemas cortos o para los prefacios de algunos poemas largos. Los panegíricos de Claudiano podrían considerarse épico-panegíricos, no solo porque utiliza un lenguaje épico en ellos, sino porque utiliza el hexámetro. Antes de Claudiano, este género estaba escrito en prosa, y Claudiano lo convierte en poesía. Esta novedad gustó tanto que incluso hoy en día es difícil pensar en un panegírico que no esté escrito en verso. La obra de Claudiano está repleta de motivos mitológicos que utiliza ya como comparación, ya como ejemplos. La éfrasis es una de las figuras que más utiliza nuestro autor,
Sus descripciones son muy amplias y muy abundantes en todo su corpus. La tradición conserva cerca de 300 manuscritos de Claudiano. Los poemas políticos de Claudiano fueron reunidos en una colección. Los que piensan que Claudiano murió en el 404 creen que tal vez Estilicón decidió publicarlos como un homenaje póstumo. Esta ha tenido una tradición importante desde el inicio de la Edad Media. En los Codex Bruxellensis, Vaticanus y Parisinos. Los manuscritos que conservaron a los poemas menores fueron los Codex Veronensis y Sangalensis. Este último fue el que recogió a la gigantomaquia latina. Y la griega fue transmitida gracias al Matritensis Gracchus. El Codex Palatinus se encargó de transmitir algunos epigramas en lengua griega. Hoy en día contamos con muy buenas ediciones de la obra de Claudiano. A continuación, una lista de las más destacadas. El rapto de Prosérpina es una de las obras más conocidas de Claudiano, o si no la más conocida. Consta de 1172 versos en total, repartidos en 3 libros. Esta obra está escrita en hexámetros, a excepción del prefacio al libro 1 y del prefacio al libro 2, los cuales están escritos en dísticos elegíacos. Se sabe que es una obra inconclusa por el abrupto final del libro 3. Se podría pensar que este libro es el incompleto. Sin embargo, a inicios del libro primero encontramos la introducción programática, en donde se mencionan los 3 temas de los 3 libros y uno extra, que es la entrega del grano a los hombres. Así que tal vez Claudiano, por algún suceso que no conocemos, no logró comenzar a escribir el 4º libro, o quizás este se perdió. Por último, haremos una breve mención de los temas más importantes de cada libro. En el prefacio al primer libro, Claudiano hace una metáfora del poeta que comienza escribiendo tímidamente y después se adentra a las aguas de la literatura. En los primeros versos está el proemio, del 1 al 31. Enseguida encontramos a Plutón, quien está indignado y busca hacer una revuelta contra el Olimpo, ya que no tiene una esposa. Versos seguidos, Júpiter piensa en la mujer indicada para desposar al rey del inframundo. En los versos del 122 al 213 nos encontramos a Ceres y a Prosérpina. Vemos la descripción de Prosérpina, la descripción de Sicilia y la partida de Ceres a Frigia. En los versos siguientes, hasta el 275, Júpiter organiza el rapto de Prosérpina, junto con Venus, Diana y Minerva. Es en este pasaje en donde nos encontramos las 2 éfrasis más importantes del libro: la caza de Ceres y el bordado de Prosérpina. El libro termina con Dite, quien se prepara para el rapto al día siguiente. En el prefacio al libro 2 encontramos una dedicatoria a Florentino, a quien compara con Hércules, mientras, por otro lado, se compara a sí mismo con Orfeo. En los versos del 1 al 70, Claudiano nos narra a las diosas yendo al prado a recoger flores. Esto en medio de presagios siniestros. Los versos siguientes del 111 al 246 narran el rapto, iniciando con el locus amoenus, una exhortación de Venus, las diosas recolectando flores nuevamente, los reclamos de Minerva y Diana, y del 247 al 306, el lamento de Prosérpina y el consuelo de Plutón. En el 306 al 370, la llegada al inframundo. En algunos manuscritos existe el prefacio al libro 3, en otros no. Este libro inicia con una asamblea de los dioses. Enseguida, del verso 67 al 145, Ceres comienza a tener presentimientos de peligro y regresa a Sicilia. Del 146 al 448, se narra la desesperación de la diosa por encontrar a su hija por todo Sicilia. Y es en ese momento en el que la obra se interrumpe.
Eso es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar.